Buenos días a todos y todas, les damos la cordial bienvenida. El día de hoy les vamos a presentar nuestra ponencia titulada La COVID-19, una oportunidad para atender la diversidad en el aula. Hoy les vamos a presentar también esta pequeña exposición junto con mi compañera Miss Leite Silva y mi persona Fernando Yaguari. Para empezar, tras la pandemia del 2019, el Ministerio de Educación propuso el documento Plan Aprendamos Juntos en Casa, el cual ofrece orientaciones pedagógicas y recursos educativos para los docentes. Ofrece un total de 100 recursos en páginas virtuales para los estudiantes y también para los docentes, en donde las diferentes instituciones educativas pueden contextualizarlo a su realidad educativa. Por otra parte, las instituciones también tienen a su disposición planes y protocolos de intervención con el propósito de cuidar la integridad de sus estudiantes. Asimismo, se ofrece el currículum priorizado y la caja de herramientas para el refuerzo y diagnóstico. Y finalmente, se trata de consolidar todos los aprendizajes mediante metodologías activas, fichas pedagógicas y recursos tecnológicos. En cuanto a la problemática, se trabajó en las prácticas preprofesionales en un aula con 37 estudiantes, en el cual se pudo identificar a 3 estudiantes con necesidades educativas especiales. Sin embargo, se trabajó solamente con 2 de ellos en las clases de refuerzo, las cuales se mantenían mediante la plataforma Zoom los días martes y jueves. Las principales problemáticas de estos dos educandos surgían en las asignaturas de lengua y literatura y matemáticas. En la primera presentaban problemas de lectura y en la segunda dificultades en la resolución de operaciones con suma y resta. Asimismo, los dos estudiantes tenían problemas con su memoria a largo plazo, dado que retenían muy poca información, es decir, si es que se les impartía algún contenido en una clase para el siguiente encuentro sincrónico, no recordaban lo que se les impartió. El objetivo general que nos planteamos para esta investigación fue proponer estrategias didácticas para reforzar las destrezas de lectura y resolución de operaciones con suma y restas en los estudiantes con necesidades educativas especiales grado 3. Los objetivos específicos planteados fueron definir las metodologías para reforzar las destrezas de lectura y resolución de operaciones. El segundo objetivo específico es identificar las destrezas con criterio de desempeño de la planificación microcurricular de los estudiantes de necesidades educativas especiales grado 3, también aplicar el plan de intervención a los estudiantes y por último, evaluar los logros y aprendizajes. Para la construcción de nuestro marco teórico empezamos definiendo qué es la inclusión. En el actual Ecuador se plantea la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales al sistema educativo ecuatoriano por medio del modelo de inclusión educativa, gracias a la reforma de la Constitución del 2008. Según lo establecido en los artículos 26 al 29, la educación debe ser considerada como un derecho de las personas y un deber del Estado. Nuestra segunda categoría es la inclusión educativa en el contexto ecuatoriano. En el Estado ecuatoriano, la inclusión educativa se da a través de las adaptaciones curriculares, que significa un conjunto de estrategias educativas que permite afrontar las particularidades de la relación entre el estudiante y su ambiente, y que podría actuar como factores que originen una dificultad de aprendizaje. Esto lo define el Ministerio de Educación. Al tener un currículo estandarizado, no se tuvo en mente a los estudiantes con necesidades educativas especiales, por lo tanto, cada institución educativa debe priorizar los aprendizajes para los niños que tienen dificultades. Por otra parte, nuestra tercera categoría es la inclusión en la pandemia. El Ministerio de Educación, como principal propuesta pedagógica a la COVID-19, implementó el documento Caja de Herramientas para el Refuerzo Diagnóstico, el cual tiene por objeto determinar estrategias metodológicas para retroalimentar aquellas habilidades principalmente de lectoescritura y de razonamiento lógico matemático. El estudiante, al estar lejos del aula de clase, demanda que el docente planifique estrategias que orienten a los educandos en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. Igualmente, en el rol que debe cumplir el docente, debemos definir que para poner en práctica todas las estrategias metodológicas, el docente es indispensable. En cuanto a otra categoría que nos hemos planteado son las estrategias didácticas. Para ello debemos conocer que una estrategia didáctica es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida.
Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Por tanto, es importante resaltar que las estrategias deben estar enfocadas a cumplir los objetivos que se plantean en un determinado contexto de enseñanza-aprendizaje, donde las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje se ponen en prácticas. En cuanto a las estrategias didácticas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, existen varias. Se pueden desarrollar juego de roles, línea de tiempo, lluvia de ideas, mapas mentales, organizadores gráficos, entrevistas, debates, entre otros. También hemos definido otra categoría que son los problemas de aprendizaje. Como mencionamos anteriormente, estos dos estudiantes con necesidades educativas tenían problemas en la lectura y las principales problemáticas en la lectura se reflejan en los resultados de la prueba PISA, en la que el Ecuador también ha participado y nos da como resultado un bajo rendimiento en la lectura y en la comprensión lectora. También existen problemas de lectura como la falta de fluidez en las palabras, el omitir palabras, el agregar palabras, la lectura lenta, entre otros. En cuanto a los principales problemas de suma y resta, sabemos que la matemática es una de las asignaturas más importantes para la formación académica de niños, niñas y adolescentes, ya que su objetivo es desarrollar habilidades de cálculo mental, la lógica, el razonamiento para ayudarlos a resolver problemas de la vida cotidiana. En el sistema tradicional de enseñanza se ha perdido la conexión con la raíz de las matemáticas, por tanto solo se enseña a los alumnos a memorizar y manejar símbolos. Ese es uno de los principales problemas porque los niños tienden solo a memorizar procedimientos, más no a saber lo que están haciendo. Existe dificultad para organizar los números en las columnas, dificultades de procedimiento, dificultades de juicio y razonamiento, entre otros. El diseño metodológico de la investigación se estructura con base en un plan de intervención, puesto que responde a las necesidades educativas de los estudiantes con adaptaciones curriculares. La intervención de los sujetos dentro de la investigación, puesto que el conocimiento se construye con su aporte en las clases de matemáticas y lengua y literatura. Por ende, la investigación toma como base el paradigma sociocrítico, incluso permite la integración de la teoría con las prácticas con el propósito de identificar las necesidades de los estudiantes y a partir de ello construir una propuesta que responda a la inclusión educativa. Asimismo, para el análisis de la información fue necesario emplear el enfoque mixto, puesto que el alcance que llega a tener este enfoque permite investigar todos los elementos que forman parte, es decir, las variables, los recursos, entre otros. Del mismo modo, abordar la problemática de este proyecto va mucho más allá de un solo enfoque, dado que es necesario que se incorporen más posibilidades que ayuden a entender la inclusión desde una perspectiva objetiva y subjetiva. Para analizar la investigación con base en las adaptaciones curriculares para los dos niños con necesidades educativas especiales, fue necesario aplicar como método el estudio de caso, que consiste en generar una comprensión educativa de un tema determinado. Las principales técnicas e instrumentos aplicados fue la observación participante en las clases sincrónicas, específicamente en las asignaturas de lengua y literatura y matemáticas, y para ello se elaboró lo que son los diarios de campo. También se aplicó un cuestionario para evaluar el nivel de aprendizaje de los dos estudiantes con necesidades educativas especiales. Para ello, al final del refuerzo se realizó un test final de aprendizaje. En cuanto a la propuesta, como se mencionó anteriormente, se trabajaron con 4 destrezas en total. En la asignatura de matemáticas, la primera destreza que se trabajó fue reconocer el valor posicional de números naturales de hasta 4 cifras, basándose en la composición y descomposición de unidades, decenas, centenas y unidades de 1000, mediante el uso de material concreto y con una representación simbólica. La metodología aplicada para esta clase fue el aprendizaje basado en el pensamiento. Las actividades que se desarrollaron primero fue una lluvia de ideas sobre la clase anterior, la explicación del tema sobre el valor posicional, la resolución de dudas sobre el tema, se visualizó un video, se practicó también con algunos ejercicios y por último se realizaron actividades extras como lectura de números, dictado de números, etc. La segunda destreza trabajada en la asignatura de matemática fue representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 999 en forma concreta, gráfica y simbólica.
La metodología aplicada fue el aprendizaje basado en el pensamiento. Las actividades desarrolladas para esta clase fue la indagación en los conocimientos previos de los estudiantes mediante pregunta, práctica de la lectura de los números naturales del 0 al 999. También se realizó el aprendizaje de la ubicación de los números en la base 10 y se practicó los ejercicios de una base 10 virtual. También se repasó el valor posicional de los números naturales y se realizó ejercicios prácticos sobre representación de cantidades en la tabla de valor posicional, series de ascendentes y descendentes, escribir y leer centenas puras. La tercera destreza trabajada en asignatura de matemáticas fue aplicar estrategias de suma y resta con reagrupación. La metodología aplicada en esta clase fue el aprendizaje basado en el pensamiento y el aprendizaje basado en problemas. Es necesario recalcar que para el cumplimiento de esta destreza se desarrollaron dos clases. En la primera clase se les recordó qué es la suma y la resta mediante ejemplos. También se visualizó dos videos con las partes de la suma y la resta y cuál es el proceso para resolver las mismas. Después de esto se practicó con ejercicios de restas y con ejercicios de sumas de reagrupación y por último se realizó ejercicios para practicar sumas y restas de una aplicación llamada Live Worksheet. La segunda clase, primero se realizó una lluvia de ideas mediante preguntas y se visualizó un video sobre cuáles son los pasos para resolver problemas matemáticos. Y después de esto se realizó una serie de ejercicios con los estudiantes para que puedan resolver problemas matemáticos. En cuanto a la asignatura de lengua y literatura, se trabajó con una sola destreza, la cual era leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y estudio. Las metodologías aplicadas fue el aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en juegos. Las actividades desarrolladas, primero se realizó preguntas previas para poder impartir el tema, luego mediante la proyección de una imagen se llevó a los estudiantes a reflexionar. También se observó un video sobre los derechos de los niños y niñas y también se realizó una lectura sobre la Declaración de los Derechos. Para consolidar la clase se realizó la lectura del cuento El Niño Gigante para que los dos estudiantes puedan reflexionar y poder evaluar su nivel de comprensión lectora. Y por último se realizó una actividad final en la plataforma Live Worksheet sobre los derechos de los niños. La evaluación de los aprendizajes de los dos niños con necesidades educativas especiales permitió evidenciar los logros que ellos alcanzaron luego de las clases de refuerzo. Los instrumentos que se aplicaron fueron construidos en Google Forms. La prueba de matemáticas englobó 10 preguntas sobre el valor posicional, resolución de operaciones con sumas y restas, etc. Al considerar que los alumnos necesitan adaptaciones en la evaluación, el nivel de dificultad se ajustó a sus capacidades y conocimientos. Por otra parte, antes de aplicar el cuestionario, se hizo un repaso de 10 minutos, de tal manera que los estudiantes tuvieron 30 minutos para responder. En cuanto a las notas, uno de los niños obtuvo una calificación de 5 sobre 10 y el segundo 10 sobre 10. El niño que no alcanzó la nota mínima, 7 sobre 10, tuvo dificultades en las preguntas de razonamiento lógico. En la evaluación de lengua y literatura se tuvo que valorar la destreza de lectura. El cuestionario que se usó se construyó con 6 preguntas enfocadas al cuento de los dos gallos. La metodología de aplicación se realizó a partir del proceso de lectura, es decir, en la prelectura los dos niños analizaron imágenes, en la lectura del texto cada uno leyó por separado y en la postlectura completaron las preguntas de la prueba. Es preciso mencionar que no se colocó una nota cuantitativa igual que en matemáticas, puesto que las respuestas evidencian el nivel de comprensión que tienen los dos educandos y es un indicador para reforzar las habilidades lectoras. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones, tenemos que las adaptaciones curriculares permiten responder a la diversidad y a las necesidades educativas de los estudiantes. Es un proceso que parte de la gestión de los directivos, quienes se encargan de analizar y organizar las propuestas enviadas desde el Ministerio de Educación. Este trabajo es crucial para los docentes, puesto que ellos toman como base lo determinado por las autoridades para las planificaciones y clases de refuerzo. Eso es todo lo que les podemos compartir sobre nuestra ponencia. Muchísimas gracias.